Muchas gracias, presidente. Según se ha sabido de forma sorpresiva, y cuando digo de forma sorpresiva me refiero a la opinión pública, a partir del 1 de septiembre de este año el sistema de bonificaciones a las cuotas empresariales de la Seguridad Social va a sufrir un cambio sustancial. Se sustituye el porcentaje del 50% por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y a la contratación indefinida. Lo primero que llama poderosamente la atención de esta modificación es que esto haya sucedido sin contar con la opinión de nadie, de Ceuta. En primer lugar, digo esto porque no se han dado explicaciones. No hemos escuchado ninguna explicación, ya que en algunos casos esta modificación va a suponer que se aumente considerablemente la cantidad bonificada y, sin embargo, en otras va a suponer una reducción. En segundo lugar, tampoco se explica qué es eso de la vinculación a la formación y cuál es el criterio empleado. Y, en tercer lugar, mucho menos se ha explicado qué pasará con el plus de vinculación del 8% de los trabajadores y trabajadoras que con esta modificación se quedan sin un soporte, fundamento jurídico y que pueden perderlo. Respecto a las explicaciones, es esto lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, pero es que respecto a la información, que es otro de los criterios que debo poner sobre la mesa, cabe preguntarse dónde está la famosa comisión de seguimiento del plan estratégico. ¿Dónde está? Y lo digo porque justamente hace un mes, en esta sesión plenaria, interpelamos al Gobierno de la ciudad y la consejera Mabel Deu del Olmo dijo que la comisión de seguimiento del plan se iba a reunir en un par de días. Eso lo dijo su consejera, su compañera. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque esta medida, bajo ningún concepto podemos justificar que nos pilla a pie cambiado. Y digo esto porque esta medida se encontraba en el borrador del plan estratégico que luego desaparece y, sin embargo, la mantienen como una modificación, pero esa medida, esa cantidad exacta de 262 aparecía en el borrador del plan estratégico. ¿Qué pasa, que no se lo habían leído? Pregunto. También es llamativo que ahora se intente cruzar un paralelismo con esta modificación con lo que sucedió con los autónomos. Con los autónomos pasa lo que nos pasa siempre a los ceutíes, desgraciadamente. Se trató de un simple olvido. Ceuta siempre olvidada a la hora de redactar textos normativos. En el caso de las bonificaciones es una decisión pensada y madurada, como es fácilmente deducir con la inclusión de esta medida en el propio texto del Plan Integral. Por lo tanto, queremos instar al Gobierno a que explique a este Pleno qué valoración hace el Gobierno del cambio de sistema de bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. En segundo lugar, ¿ha hecho el Gobierno alguna gestión al respecto? Si las ha hecho, ¿con qué resultado? Y, por último, si tiene previsto el Gobierno hacer algo más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues comparto con usted, señor Mustafa, que es un enorme problema el que se ha provocado a la ciudad de Ceuta, porque creo que no es bueno para la seguridad jurídica de nuestros operadores el dar ningún paso atrás en nuestro régimen económico y fiscal especial. Pero una vez que ha sucedido y que se aprobó el pasado 10 de enero en el Consejo de Ministros mediante Real Decreto 1/2023, que usted conoce, bueno, pues vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Esta medida entra en vigor, esperemos que no, el 1 de septiembre de 2023. Tiene un régimen que para los que tienen contrato vigente la bonificación se mantiene y a partir del 1 de septiembre los contratos nuevos tendrán esa bonificación a la Seguridad Social del tanto fijo de 262 euros. Nosotros queremos que se mantenga el tanto por ciento que ya veníamos disfrutando, ¿no? en esa disposición transitoria que se aprobó ya hace algunos años. Y lo hemos intentado y lo estamos intentando todo.
Primero, el presidente se puso en contacto con la delegación del Gobierno para ver qué había sucedido y cómo se podía solucionar. También nos pusimos en contacto con el Ministerio de de Seguridad Social, del ministro Escrivá, para ver qué había pasado y cómo se podía solucionar. Hemos convocado la mesa de diálogo social para que la misma determine, a través de un gran pacto entre los empresarios y los sindicatos, porque hay una gran preocupación sobre este tema, sobre qué va a suceder. Al final, todos estamos empujando. La última ha sido la señora Ahmed, que ha presentado una alegación en el Parlamento, en el Congreso, a través de Más España, para que se revierta esa situación que se ha provocado en ese Real Decreto 1/2023. Al final, yo creo que entre todos estamos demostrando que Ceuta está por encima, que la realidad es que lo que nos preocupa es que esa modificación que se ha producido se revierta de la mejor forma posible para todos. Hay también algunas manifestaciones que ha hecho tanto el sindicato Comisiones Obreras como el propio portavoz del Grupo Socialista, el señor Gutiérrez, sobre qué se va a conseguir esa modificación de ese Real Decreto de cara a revertirlo a la situación que teníamos anteriormente. Y nos preocupa también la conflictividad social a la que puede dar lugar la entrada en vigor de este Real Decreto, porque, fíjese, que podrían haber dos tablas salariales en las empresas. Una, la que tiene la bonificación del 50% y otra, la que tiene la bonificación de los 262 euros, que no cobrarán el plus de vinculación, que fue un gran éxito del diálogo social, porque parte de ese ahorro en las cuotas a la seguridad social revertía en las nóminas de los trabajadores. Lo explico porque a lo mejor hay algún ciudadano que no lo conocía, con lo cual yo creo que entre todos los grupos políticos, el Partido Socialista, nosotros, ustedes mismos, los sindicatos, Fátima Ahmed, a través del grupo MDIC y Más País, estamos remando en la dirección de volver a la situación anterior. Y en el plan estratégico, en los borradores que ha habido a lo largo del tiempo, ha habido varias versiones, porque ha habido versiones donde se mejoraba el régimen que teníamos en la bonificación a la seguridad social, ha habido otros borradores donde se establecía ese tipo fijo y al que finalmente se aprobó no decía nada específicamente, solo decía que se mejorará el régimen de bonificaciones a la seguridad social. Y mire, yo ya le he dicho muchas veces, yo creo que podíamos tener un plan estratégico mejor, porque la ciudad de Ceuta y el Gobierno de la ciudad había presentado muchas más propuestas. Pero no deja de ser importante para la ciudad de Ceuta tener un plan estratégico dotado con casi 300 millones de euros, con medidas tan importantes como el cable eléctrico, que llevamos más de 50 años solicitando que se ponga en marcha el cable eléctrico. Entonces, señor Mustafa, creo que debemos hacer una lectura positiva del plan estratégico sin ningún tipo de adulación. ¿Que podía ir a más? Pues claro, siempre, pero que tenemos un plan estratégico. Pues también. ¿Aprobado por el Consejo de Ministros? Pues también. Y me dice la vicepresidenta del Gobierno, la señora Deu, que se ha convocado la comisión de seguimiento, primero para el día 7, pero a última hora ayer la cambiaron para el día 13 de marzo, si no me equivoco, señora consejera. Sí, bueno, no, lo desconozco. Lo desconozco, pero supongo que al ser muchos participantes y muchos actores los que intervienen en ese plan estratégico, pues las cuestiones de agenda al final siempre son importantes. Espero haber respondido a su cuestión, señor Mustafa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Decía que me parece un déjà vu esto, porque hace justamente un poco más de 30 días la señora Deu del Olmo decía exactamente lo mismo. En un par de días vamos a convocar la comisión de seguimiento. En un par de días se iba a convocar la comisión de seguimiento e íbamos a tratar el plan estratégico. Ustedes no la convocan, corrijo eso. Y además, fíjese, es que esta es una de las medidas. Yo espero. ¿Cuándo? Digo que esta es una de las medidas de mayor envergadura que recoge el plan estratégico y
una de ellas. Y, sin embargo, lo que le he dicho al principio, ¿no? No se ha contado en ningún momento con la gente de Ceuta, ni con ustedes, fíjense, que son parte integrante de esa comisión de seguimiento. Pero lo digo, pero es que no asienta usted, que ustedes son los principales aduladores de este plan. Ustedes me cogen una parte y dicen que el plan es magnífico. Y ahora ustedes, casualmente, que se va acercando mayo, ya dicen que el plan es mejorable. Antes decían que era la panacea. Antes decían que era la panacea. Sí, es tirar de la hemeroteca y le encontraremos a ustedes decir que es la panacea. Sí. Sí. Permítanme, sí. Tiramos de la hemeroteca y antes de que se acercase mayo, esto era magnífico, que el documento iba a poner sobre la mesa un nuevo modelo productivo que iba a llevar a Ceuta a despegar. Esa era la palabra, despegar. Ya estoy viendo cómo vamos a despegar, poniendo en riesgo parte importante de los salarios de los trabajadores. Y luego, es que, de verdad, me parece muy bien el relato que ha hecho usted. Es decir, y además es un relato que lo que busca es exonerar culpas. Un relato de vamos a esparcir las responsabilidades y las acciones de los distintos actores para, de alguna manera, difuminar. Hay un actor importante en este plan estratégico que son ustedes. Deben asumir su responsabilidad. Sí, usted ríase, pero deben asumir su parte alícuota de responsabilidad. Esto es así. Y aquí tenemos una modificación que se ha aprobado sin que los de Ceuta, los de siempre, no nos enteremos. Y cuando sale el Real Decreto es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Hay algunos que señalamos no solamente lo dificultoso, lo tremendamente peligroso de esa modificación, y como usted muy bien ha explicado, también señalamos lo que era el plus de vinculación y el miedo al que habían sometido a miles de trabajadores que son conscientes de que sus convenios quedaban suspendidos porque no había agarre jurídico. Eso lo explica usted muy bien. Y me parece muy bien que el presidente se haya puesto en contacto con tanto la delegación del Gobierno como el Ministerio. Pero ¿qué resultados han dado esas conversaciones? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué resultados hay? ¿Podemos garantizar que ese Real Decreto... Le pregunto, ¿no? Creo que voy a quitarme. Creo que los ciudadanos tienen derecho a saber si sus conversaciones van a surtir efecto. ¿Qué garantías tenemos de que esta modificación lesiva para no solamente a las empresas, sino para los trabajadores, va a quedar en nada? ¿Hay alguna garantía? Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues a mí me encantaría tener una garantía y ponerla aquí sobre la mesa, pero lo que nos han trasladado es que se va a solucionar. Y, en principio, yo tengo que confiar en esa palabra dada de que se va a solucionar. Ojalá no se hubiera provocado el problema, pero una vez que el problema está encima de la mesa, vamos a trabajar en intentar solucionarlo. Y creo que el planteamiento de no de no enfrentarnos, de no abrir una guerra sobre este asunto, sino de trabajar y colaborar todos a una, como hemos hecho en otras crisis en las que hemos trabajado de forma conjunta, nos ha dado un buen resultado, señor Mustafa, y vamos a seguir intentándolo. Esto ha pasado ahora va a pasar 2 meses, tenemos de plazo hasta el 1 de septiembre para que esto se corrija y, hombre, el nivel de tensión tendrá que ir subiendo según se vaya acercando la fecha, pero tenemos el compromiso de que parece que se va a solucionar. Y, por otra parte, el discurso que usted dice, que ahora que se acercan las elecciones de mayo, sobre nuestra posición sobre el plan estratégico ha cambiado, nada más lejos de la realidad. Porque yo lo decía en mi discurso de presupuestos en noviembre del año pasado, que parece que fue hace mucho tiempo ya, ¿no? Yo hubiera sido mucho más ambiciosa, mucho más optimista, porque un plan estratégico no es para que se ponga en marcha en una legislatura, sino que es un plan estratégico es para que se ponga en marcha durante un tiempo largo, aproximadamente 8 o 10 años, donde normalmente suele haber alternancia de los grupos políticos en los gobiernos, digo a nivel nacional, aquí no, esperemos que los ciudadanos vuelvan a elegir al Partido Popular, pero ya veremos. Y en esa alternancia de los grupos políticos, pues un plan estratégico a más tiempo, mucho más ambicioso y con luces largas, pues hubiera sido mejor para la ciudad. La ciudad hizo muchas propuestas. La ciudad planteó
un borrador con muchas más iniciativas. Luego han sido aprobadas otras, o algunas menos. Bueno, pero eso no significa que esas menos estén mal para la ciudad, están bien. Al menos hemos conseguido un plan estratégico. Ahora vamos a tratar de mejorarlo, ¿por qué no? Y plantear mejoras en ese plan o inclusión de otros programas o otras iniciativas. Quien convoca la comisión de seguimiento no es esta ciudad autónoma, es el Ministerio de Política Territorial, que además es quien coordina a todos los ministerios y las secretarías de Estado que participan en esa comisión de seguimiento. Por eso, bueno, nosotros acudimos, como no puede ser de otra forma, expectantes, y sobre todo entiendo que una de las peticiones que se pondrán sobre la mesa es volver a nuestro régimen de bonificaciones anteriores de la Seguridad Social, porque, como digo, no podemos dar ni un paso atrás en nuestro régimen económico y fiscal, sobre todo por la seguridad jurídica de los operadores. Gracias, señor presidente.